Diego va a hacer una charla de cómo encarar una entrevista laboral. Bueno, muy bien. Gracias, Tito, Vale, y a todos por este espacio. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Diego Hiler, soy socio de la consultora HR Performance. Voy a poner un video institucional de 1 minuto nomás, para que sepan qué pensamos y cómo queremos encarar el mundo del trabajo. Así que presento eso y después seguimos. ¿Se escucha? No. Ah, ¿no se escucha? No se escucha, ¿eh? A vos sí, al video no. A ver. Ay, no sé cómo hacer para que se escuche. No, después lo mando. Compartinos el link y lo... Nosotros compartimos después el link y nosotros lo repartimos en toda nuestra red. Bueno, dale, perfecto. Quedamos así. Bueno, a ver, en primer lugar, una de las cosas a tener en cuenta para encarar la búsqueda laboral tiene mucho que ver con prepararse y conocerse uno mismo y capitalizar las cosas que ha hecho uno en el trabajo. El desafío no es solamente qué hizo cada uno, qué dice el currículum de cada uno. La función de un currículum es conseguirte la entrevista laboral. Mucha gente que cuando arma su currículum piensa en escribir toda su historia, toda su trayectoria, y en realidad lo relevante, lo que miden los reclutadores, no es tanto toda esa historia, sino qué punto de contacto tiene ese currículum con lo que los selectores o las empresas están buscando. Y ese es el primer tip que quiero regalarles, porque hay que usar el poder de síntesis, hay que intentar que entre en una página, máximo 2. Es, como le digo, es un medio para conseguir la entrevista de trabajo, no es un lugar para contar todo lo que hiciste, sino más bien para resumir quién sos y qué lograste y qué es lo que querés a futuro. Por otro lado, en lo que son las entrevistas, y Mavi acá sabe muy bien, Mabel Incheta, compañera de trabajo de Western Union, un placer que estés acá, Mavi. Muchas veces sucede que tenemos los primeros 6 minutos con el entrevistador para ganarnos una entrevista larga, ¿no? Los entrevistadores muchas veces lo que hacen es a los primeros 6 minutos empezar a darse cuenta si la persona va con el puesto de trabajo o no. Ustedes dirán 6 minutos es muy poco, pero el tiempo del entrevistador muchas veces no es tanto, tiene muchos currículos para preguntar, para indagar y para ver, y hay que preparar bien un pitch para esos 6 minutos para que la entrevista sea lo más larga posible. Le diría que los primeros 6 minutos definen si la entrevista va a ser de 20 minutos o de 40 minutos, en base a la energía, a la manera de que uno se presente y a cómo vaya contestando preguntas que le van haciendo. Por eso, digamos, una de las cosas a tener presente no es esperar reactivamente qué es lo que tengo que contestar, sino tener en mente qué 3 cosas quiero dejar claras de mí durante esta entrevista que voy a tener con la persona que decide a ver si avanzo o no avanzo. Y esto mirándolo con una mirada, le diría más bien, que trasciende el puesto, no solamente para lo que busca, sino también para el que podría surgir a futuro, ¿no? Es una oportunidad para conectarme con el otro y desde ese lugar también que conozca un poco más de mí, qué se lleva a la organización si decide elegirme y qué cosas no tienen mucho que ver conmigo, ¿no? Entonces vamos a ir contando un poquito también algunos tips sobre lo que es encarar la búsqueda laboral en ese sentido. Y acá tengo 5 aspectos a cubrir. El primero es conectarse con tu propósito, ¿no?
cuando estamos en una pausa laboral o en una transición, muchas veces tenemos que aprovechar ese espacio para hacer una introspección, reinventarse, ver qué aprendí yo durante todo este tiempo y qué estoy buscando y a qué me quiero dedicar, ¿no? Y esa pregunta es una pregunta que hay que vivirla, no hay que contestarla todo el tiempo, sino que la idea es ir viendo qué trabajos me hicieron más sentido a mí y qué trabajos quiero a futuro y qué cosas no quiero volver a hacer, ¿no? Ser auténtico. Diego, Diego, eh, Se- tenías una falla en el sonido Ah, y te muteé. ok. Ahora, ¿Ahora se escucha? ahora se escucha. Ok, bueno. Estaba hablando de conectar con tu propósito, de ver qué trabajos te hicieron más sentido, con qué cosas vos sentiste que estabas vibrando en una frecuencia que a vos te gustaba hacer, y también sincerarse con cosas que uno hizo y no quiere volver a hacer, o que a futuro las haría de manera distinta, ¿no? Esta mentalidad de aprendiz o esta forma de ver un poco más a la distancia con perspectiva, qué cosas podría haber hecho distinto de este trabajo que no me lucí tanto, no me gustaron tanto. El segundo tip que es un tip que parece bastante obvio, pero no menos importante, es esto de prepararse, ¿no? Así como un corredor para una carrera se prepara y quiere conocer cómo es el circuito, cómo es la competencia, cuántos kilómetros tiene que recorrer, para eso tiene un plan de entrenamiento, para las entrevistas es lo mismo, ¿no? Entender que las entrevistas es una audición, para esa audición, si uno es actor, tiene que prepararse, tiene que ver cómo va a contar quién es, cuál es su ventaja competitiva, qué puntos fuertes tiene, y organizar bien el storytelling de tus logros, ¿no? O sea, cuando el otro día me preguntaban la diferencia entre oratoria y storytelling, digo que storytelling es oratoria más emoción. La emoción que yo cuento y transmito en la entrevista, desde qué lugar lo digo, posiblemente haga que pueda conectar mejor con quien está del otro lado. Tercero y fundamental, y por eso me enamoré un poco de Steve Jobs, es esto de apoyarte en una red, ¿no? Uno puede ir solo, puede llegar rápido, pero si querés ir lejos, tenés que andar en grupo y conectarte con la gente de tu metro cuadrado o ir ampliando ese metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí es cuidar tu networking, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y para eso tengo que hacerle saber al resto qué estoy buscando, quién soy y cómo voy a encarar esa búsqueda. Y tu crecimiento profesional va a depender en gran medida de cómo vayas armando la agenda en consecuencia de poder ampliar tu red y tu metro cuadrado. El cuarto tip es de cómo hacemos con la adversidad de no tener trabajo, ¿no? No dejar que esto nos coma la cabeza, yo lo llamo el síndrome pantufla. El síndrome pantufla tiene que ver con esto de no quedarse encerrado con las pantuflas puestas esperando que las cosas lleguen, sino que ir a buscarlas, participar de congresos, anotarme en cursos, empezar a utilizar mi tiempo de manera tal que yo al final del mes diga, bueno, durante todo este mes, las cosas que fui haciendo que me acercaban a un trabajo fueron estas y estas. También es muy importante programarse actividades de ocio, cosas que a uno lo conecten con cosas que le hacen bien. Y desde luego, en ese sentido, cada uno va sabiendo qué es lo que le sube la energía y qué es lo que por ahí lo hace estar mal. Y yo siempre digo, cuando estás un poco entrando en un enrosque de miedos o incertidumbre, a veces nosotros tenemos la posibilidad de por medio de acciones o movimientos, generar movimiento y salir de ese círculo que, que tal vez a uno le da un poco baja energía, ¿no? Entonces, en definitiva, movete, contactate y utiliza tu red de contactos, no te quedes esperando que las cosas lleguen, ¿no?
En ese sentido, un asterisco es, por ahí a veces una pausa laboral también es bueno para empezar a hacer cosas que siempre quise hacer y decía que no tenía tiempo porque el trabajo no me lo permitía, ¿no? Entonces es momento de explorar, de ir haciendo, si yo siempre quise saber algo más de un idioma, o si siempre quise saber más de marketing digital, hay infinidad de programas, algunos gratuitos, de Udemy, de carreras que están de oferta educativa como nunca antes. En pandemia eso creció un montón. Entonces, bueno, ¿quiénes son, cuáles son las cosas que a mí me faltan aprender para conectar con ese trabajo que quiero y qué voy a hacer en el medio para hacerme más empleable, ¿no? ¿Qué herramientas voy a ir adquiriendo? En definitiva, la capacitación que voy tomando tiene que ver con poder hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Entonces, no solamente acumular información, sino pasar a la acción por medio de tareas y cuestiones que voy a ir desarrollando sin miedo a equivocarme, porque no, digamos, el que hace se equivoca y el que no hace vive equivocado. Entonces es una oportunidad para ir explorando e ir haciendo esas cosas que a vos siempre te generan intriga y probablemente en ese tiempo también van a surgir conexiones que vos no habías pensado, ¿no? Entonces esto es importante a la hora de cómo administro yo mi tiempo durante este momento de búsqueda de reinserción. Y por último, y acá tiene un dato de un estudio que se hizo hace un tiempo, entre 10.000 profesionales que trabajaban, solamente el 14%, y dice un estudio que se hizo hace unos años, está haciendo lo que le gusta y lo volvería a elegir. Entonces, hay muchas personas que trabajan para pagar las cuentas, trabajan como un medio para un fin, y la realidad es que es alarmante que tantas personas vivan el trabajo, vean el trabajo de esa manera. A veces una pausa también sirve para recalibrar y ver qué quiero hacer yo y por qué no, en una de esas, terminar consiguiendo algo mejor de lo que estaba haciendo antes, y eso requiere dedicación, esfuerzo y constancia, principalmente. Esto como introducción, la idea era contarles también que hay un montón de bibliografía, hay un montón de cursos también. Uno que recomiendo que es gratuito es Buscar Trabajo, es un trabajo de Leo Picchioli, siempre lo recomiendo. Te da un orden y te da unas tareas para lograr, para ir haciendo de forma sincrónica, y sin lugar a duda esto de participar en Steel Jobs también ayuda para ir viendo qué oportunidades, y que no estás solo también en la búsqueda de empleo, ¿no? Esto de buscar alianzas.